El Poder de los Pares es un podcast que busca reflexionar y pensar juntos acerca de cómo los grupos en diferentes ámbitos funcionan positiva o negativamente, colaboran, se potencian y logran llevar al máximo a cada uno de sus integrantes. Hablaremos de grupos en la educación, la salud, el deporte, la ciencia, la política, entre otros tantos. Creo y soy un convencido que todo comienza por un grupo. Te invito a sumarte a la conversación y pensar juntos en el poder de los pares. Presenta Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Infórmate más en www.vistage.com.uy. Pensando en el tema de este podcast o de lo que nos convoca hoy, que es esto de los grupos de pares, digamos, hablábamos ahora mucho de relaciones que tienen que ver con asimetrías, quizás, esto que vos decías, el esclavo y el conquistador. En los grupos de pares, ¿cómo funciona esta construcción de identidad? Imagínate en la Universidad Católica donde vos trabajás, grupos de pares, docentes iguales que se juntan a trabajar o alumnos o lo que sea. ¿Qué pasa ahí en lo bueno, en lo malo? ¿Qué tensiones se dan positiva y negativamente en grupos que quizás las asimetrías esas no están tan presentes y somos como mucho más iguales, por decirlo de alguna manera? Es bien interesante porque es un tipo de reconocimiento bastante particular, el reconocimiento de los pares. Primero, es interesante entender cómo somos pares los pares, ¿no? Que ahí hay toda una discusión en sí misma, ¿no? O sea, porque vos decías recién, somos todos pares en el sentido de que somos todos docentes, o en el sentido de que somos todos investigadores, o en el sentido de que somos todos colegas investigando en la misma área, ¿no? Y ahí también en esta pregunta de hasta dónde son pares los pares. Que en definitiva, difícilmente vos siempre te encuentres en una situación de que el par es un 100% un par. Probablemente nunca, ¿no? O sea, porque siempre vas a tener algo que te distingue del otro y que además justamente por eso es que esa otra mirada termina siendo valiosa, ¿no? Lo interesante también ahí es el lugar desde donde vos establecés la paridad para arrancar el diálogo, ¿no? Donde pareciera que estamos los dos haciendo como una especie de pacto, una especie de ficción, donde decimos, mirá, en este momento, Alejandro, vamos a hacer de cuenta de que vos y yo no tenemos más nada en nosotros que nuestro ser padres, ¿está? Vos sos padre, yo soy padre, ¿tá? Vamos a hablar como padres, ¿tá? Y las cosas que nos pasan como padres, independientemente, ponele, de nuestras configuraciones familiares, de nuestros trayectos intelectuales, de nuestros trayectos laborales, de la profesión, de lo que sea. Vamos a hablar de esto. La paridad se da a un nivel, digamos, o en una componente en la que nos ponemos de acuerdo que es así. Esto nos junta. Ok. Somos padres. También podríamos decir, vamos a hablar como hinchas de Nacional, ¿no? Y cuántas veces esas paridades incluso son las que nos vinculan como rápidamente, ¿no? O sea, yo N cantidad de lugares donde mi pasión por el fútbol me vincula con gente con la que me pongo a hablar y establezco una relación después laboral, intelectual, a partir de que hablábamos de fútbol, ¿no? Y esa cosa de paridad me construye en un sentido, digamos, establece una comunicación que para mí es como muy importante, que es como esa comunicación de contacto. Hay una comunicación que está en la base que tiene que estar en la base de poder construir comunidades de intercambio como más complejas, que es la comunicación de contacto, que es el equivalente a cuando te das la mano con alguien o cuando lo saludás, ¿viste? Bueno, pero que va en eso otro, en esa capacidad de vos poder hablar de cualquier cosa con alguien como par, para después poder allanar ese camino que te permite después poder hablar de otra cosa, ¿no? Es como difícilmente, vamos a poner otro ejemplo bien fácil, ¿no? O sea, difícilmente vos te pongas a hablar de el balance del fin de año del fondo común del edificio con un vecino con el que nunca hablaste del clima, ni de los problemas que tenés en el hall del edificio, ni no sé qué. Mucho más probable que con los vecinos con los que hablás todo el tiempo del clima en el ascensor, de los problemas que hay en el hall del edificio, de que la puerta del garage no abre, ¿tá? Tengas mucha más facilidad para hablar de los problemas del balance final en el fondo común, ¿tá? Que con ese vecino que nunca hablaste. O sea que esa construcción de paridad, por decirlo de alguna manera, vos tenías el ejemplo de esto de los padres, digamos, ¿no?
habilita a una conversación, si querés, mucho más sincera que si yo fuera a hablar del ser padre o hacer una consulta técnica con el psicólogo de mi colegio. La conversación se da a otro nivel, desde otro lugar. Obvio, allana terreno porque de alguna manera te permite a vos como sacarte, si querés, como alguna de las capas que te van cubriendo, ¿no? Y que, por ejemplo, vos y yo en este momento tenemos muchas porque no nos conocemos tanto, ¿no? Pero probablemente yo con un amigo o yo con mi pareja tenga muchos menos. Entonces las cosas que le voy a decir a mi pareja son mucho más sinceras, son mucho más espontáneas. La cebolla, ¿no? Tiene menos capas. Tiene muchas menos capas, ¿no? Porque, y ahí de vuelta, te vuelvo a esto de los pares y del reconocimiento, de por qué nos sacamos capas en esa cebolla, y porque vos me reconociste como y yo te reconocí como, y en ese sentido nos intercambiamos esto de decir, vos y yo somos iguales en estas cosas, ¿no? Entonces acá podemos, son puntos de contacto que tenemos entre nosotros, y que por lo tanto yo puedo aflojar un poco otras cosas con las que en otras instancias pongo distancia para con el otro. Que cuando ya las tengo allanadas con mis pares, esas distancias no las tengo, ¿no? Pero que con otros, con los que no tengo esa relación, tengo una serie de capas que son de capas de distancia. De capas de distancia, ¿por qué? Porque son capas de distancia que yo pongo por mi propia seguridad como persona que se presenta ante el mundo, ¿no? O sea, no es que nosotros no hagamos N cantidad de cosas. O sea, nosotros de 10 cosas que hacemos en el día, ¿no? Hay 5 que no se la mostramos a nadie, y hay una que no se la mostramos a nadie, ¿no? O sea, de ahí para adelante, esas otras 5 que me quedan, bueno, hay niveles en los cuales yo las muestro, las comparto y no las comparto con otras personas, dependiendo de qué, dependiendo de esta cercanía que yo voy estableciendo en los caminos del reconocimiento y en la relación con mis pares. Y en esto es fundamental una especie de relación que, digamos, de efecto que se da tipo loop, en donde yo voy haciendo para que me reconozcan, y cuando me reconocen y yo me veo en ese reconocimiento, entonces vuelvo a hacer, y cuando vuelvo a hacer me vuelven a reconocer. Tiene un efecto potenciador, digamos. Y me empiezo como a potenciar a mí mismo. Me doy cuenta que estamos hablando mucho del efecto positivo de esto de los grupos de pares, y esto, toda la charla ha ido en la lógica más positiva. Pensemos un poco en cuáles son los efectos más negativos de esto. O sea, me imagino, hablaste del fútbol, y me voy a los barra bravas, ponerle grupos de pares que tienen sentimientos, pasiones, mucha energía en común, pero podría haber otros. ¿Cuáles son los efectos más negativos que tiene la convivencia con pares, digamos? A ver, se me ocurren varios. Primero, como el explícitamente negarle el reconocimiento a alguien, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un funcionamiento, si querés, como viciado, ¿no? Cuando hay alguien que busca reconocimiento y hay un grupo de pares que explícitamente le niegan el reconocimiento, lo repele, digamos. Que lo repelen, yo creo que ahí hay algo, a ver, le diría viciado, ¿no? O sea, creo que tiene que ver, o sea, uno lo puede entender con algunas dinámicas, si querés, como de protección de esa propia identidad hacia la cual ese otro está buscando ese reconocimiento, ¿no? Y también hay veces que tiene que ver con esto de dinámicas un tanto, si querés, no me gusta llamarle perversas, pero sí, digamos, no demasiado sanas, de hacer que una determinada persona entienda que tiene que pasar por determinadas cosas para poder ser reconocido como, ¿no? O sea, yo, además de mis estudios filosóficos, estudié y trabajé en teatro durante mucho tiempo, ¿no? Y la dinámica de la labor artística entre maestro y alumno tiene mucho de eso, ¿no? O sea, tiene mucho del maestro colocándose en un lugar en donde le niega el reconocimiento al estudiante hasta que el estudiante pase por determinadas cosas, ¿no? O sea, a la bailarina hasta que no le sangran los juanetes de los pies, entonces no pasaste por ser bailarina, ¿no? Al actor hasta que no tuvo una crisis y lloró en un camarín sacándose el maquillaje, entonces no te pasó todo lo que todavía te tiene que pasar para que nosotros te demos la bienvenida. Como ese ritual de algunas películas también, o de historia del joven de la tribu que tiene que hacer un camino como muy duro para decir, bueno, pasaste lo que pasaste, tuviste una noche durmiendo a la intemperie, te enfrentaste al tigre y subiste la montaña, y ahí eso te habilita a entrar en esto, digamos. Sí, es que esos rituales nosotros los tenemos
Inconscientes, capaz. No, y los tenemos incrustados en la sociedad a veces sin reconocerlos, ¿no? O sea, por nombrarte dos, ¿no? Yo los veo a las salidas de la universidad donde trabajo, o sea, casi todos los semestres, en principio y en el final de año, cuando alguien se recibe y le tiran huevo, le cortan el pelo, no sé qué. Y hoy en día la universidad ha hecho toda una serie de movidas para eso que es horriblemente poco sustentable, que la gente está tirando harina y alimentos y cosas que hay gente que podría estar aprovechando y no han podido romper con el ritual, porque es parte del ritual de decir, mirá, y te vamos a hacer esto y te vamos a hacer pasar mal, y decir, ¿por qué una persona que se acaba de recibir le estamos infligiendo castigo físico? Y bueno, es parte del ritual y es parte por lo que tenés que pasar, ¿no? Pero por ejemplo también otros rituales que conservamos, ¿no? Por ejemplo, el festejo de los 15 años de cuando una niña joven cumple 15 años, ¿no? Que justamente celebra ese pasaje, ¿no? O sea, a mí cuando hablo de esto, a veces entre mis estudiantes me encanta analizar la letra de la canción quinceañera, ¿no? La de 15 primaveras, ¿no? 15 primaveras tienen que cumplir, ¿no? Y despertarás siendo mujer mañana, dice la canción. Es ese ritual de estás pasando de... Y ahora te estamos extendiendo este otro reconocimiento y pareciera que te estamos queriendo hacer pasar por una situación dolorosa en el caso del que se recibe, ¿no? No tan dolorosa, sino de celebración en el caso de la niña que pasa a ser pero joven. Pero que ciertamente habilita la entrada en un grupo distinto. Ahora te llamamos, exacto, ahora te llamamos mujer, ahora te llamamos joven, ¿no? Ahora te llamamos licenciado, economista, abogado, ahora que te tuvimos que tirar los huevos, porque si no, no nos alcanzaba, ¿no? O sea... Javi, para terminar, porque la charla la verdad que me quedaría toda la mañana charlando, hay una parte, y vos dijiste, trabajo mucho también en tecnología y cómo la tecnología nos está afectando. Lo cierto es que en los últimos años, todas las aplicaciones que han aparecido, desde Instagram, Twitter, Facebook, si bien tienen una componente social, o una componente de vínculos, digamos, son muy solitarias y yoístas, digamos, ¿no? Nos aíslan un poco, estamos como medio alienados ahí. Esa tensión, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde? ¿Qué está pasando a nivel más social, si querés, con esto? Bien, re interesante la pregunta. Voy a tratar de hacerla breve para que no amerite un podcast aparte. Pero, a ver, yo siempre con esto me gusta decir, en principio está pasando lo que pasó siempre y por otra parte ahí están pasando cosas nuevas, ¿no? En principio pasa lo que pasó siempre porque, a ver, desde que el hombre es hombre y los seres humanos nos constituimos también en una relación muy parecida a estas de identidad alteridad, pero con nuestros propios objetos que hemos construido para construir la civilización, ¿no? Yo ahora tengo en mi mano esta lapicera, ¿no? Y la manera en la que yo me relaciono con esta lapicera y cómo la uso para anotar cosas, ¿no? Y cómo voy yo relacionándome con mi propia escritura, ¿no? Y con la manera en la que yo tengo cosas escritas acá que después me tengo que acordar y que yo qué sé. Eso habla también de un relacionamiento que yo voy tejiendo de mi propia persona con mis objetos que me rodean, ¿no? Y con cuáles son los objetos que yo elijo tener adentro de esta billetera y cuáles no, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también pasa con las redes sociales y te pasa con tu cuenta de Instagram, ¿no? O sea, vos también ahí vas tejiendo como una relación con tu cuenta, ¿no? Que hay algo muy tuyo, del modo en el que vos usás Instagram, para qué lo usás, cómo lo usás, cuándo lo usás, etcétera, 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 ¿no? Desde la gente que lo usa para laburar al 100% hasta que la gente que no, que lo usa como, si querés, como una cuestión más personal y yo qué sé. Esos modos distintos de relacionarse con los objetos no son nuevos, están desde siempre, ¿tá? Y lo sabemos hacer muy bien. Y también los hacemos muy bien a veces con las nuevas tecnologías, si querés, o las tecnologías digitales. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo pasa por algunos mecanismos, si querés, de identidad, reconocimiento, alteridad, que las redes sociales, digitales, ¿no? Las tecnologías digitales empiezan a poner en manos de los individuos que antes no teníamos tan a la mano. Entonces, vamos con los ejemplos que decíamos antes. Yo soy yo porque tengo tantos likes en un posteo, por ejemplo. ¿No? Y el tema de la cuantificación ahí es algo que no es que antes no estuviera. No era tan normal que estuviera tan a la mano para el común denominador de las personas. Porque efectivamente. Y está a la vista de todos, aparte. Claro, porque por ejemplo, yo qué sé, vámonos al 85, ¿no? En 1985, cuando a Sanguinetti lo votaron tantas personas y salió presidente, bueno, Sanguinetti tuvo una cantidad de gestos de aprobación, digamos, para que él fuera presidente de la República, ¿está? Y entonces Sanguinetti en ese momento se enteró que había una cantidad de gente, ¿no? ¿Está? Bueno, hoy, fast forward
Alejandro Laborde puede colgar una foto en Instagram y tener una cantidad de gestos de aprobación a la mano que antes el común denominador de los mortales no tenía. ¿Quiénes eran esas personas que tenían esos gestos de aprobación a nivel de cantidad, ¿no? Las personas públicas. Bueno, hoy lo que nos pasa y lo que uno de los tantos efectos que las redes sociales digitales traen es esto de que, bueno, hoy somos todos un poquito más públicos que antes, ¿no? Tanto así que famosa la conferencia, yo ahora no me acuerdo del año, pero donde Zuckerberg dice, se acabó la privacidad y yo la maté, ¿no? Uh-huh. O sea, punto y aparte, el mundo privado. Es muy discutible la afirmación de Zuckerberg, no estoy diciendo ni cerca que estoy de acuerdo con eso, ¿tá? Siempre, como buen filósofo, tengo ganas de discutir, ¿tá? Pero sí es cierto que hoy somos todos un poquito más públicos de lo que éramos antes, y ¿no? Yendo a lo que hablábamos al principio, esto de la construcción de identidad en relación para con el otro, hay muchos más otros ahora que nos ayudan o nos interpelan a construir esa identidad, porque digo, es infinito, digamos, si vos tenés 3.000 seguidores, no es un grupo de 10 personas que te validan, no es un otro, sino que hay muchos otros que están, entiendo, influenciándote sobre la construcción de esa identidad. Sí, yo te diría que lo interesante es que hay muchos otros y hay muchos lugares con otros otros. Que ahí es donde esto se empieza como a complicar un poquito de más, ¿no? Uh-huh. O sea, porque, a ver, nosotros antes teníamos lugares con otros, ¿no? Entonces, tu familia, ahí hay un determinado tipo de otros, tu trabajo, hay otro determinado tipo de otros, tu grupo de amigos, hay otros ahí, ¿no? Lo que pasa es que ahora empezamos a tener otras ventanillas con otros, y esos otros son cada vez más notoriamente otros a medida, sobre todo, que el ecosistema de redes va evolucionando, ¿no? O sea, acá podríamos estar, ya te cuenta, otro podcast, ¿tá? Pero solamente para ponerlos como ejemplos. Los otros que hay en Instagram, que hay en Twitter, que hay en Reddit y que hay en LinkedIn, son otros muy distintos, con dinámicas de reconocimiento y de construcción de identidades muy distintas, en base a códigos muy distintos, en base a lenguajes muy distintos y a intereses muy distintos, ¿no? O sea, ¿por qué la gente está en LinkedIn y por qué la gente está en Reddit? Son dos cosas como completamente diferentes. Yo, por ejemplo, tengo cuentas en LinkedIn y tengo cuenta en Reddit. Y cuando me meto en Reddit, me meto a hacer determinado tipo, a mostrarme de una determinada manera, y el mostrarte es entre comillas, en la que ni loco me mostraría en LinkedIn, perdón. Claro. Y cuando me muestro en LinkedIn, me muestro de una manera en la que ni loco me mostraría en Reddit. Y esos otros que hay ahí, de alguna manera, también tienen el problema de que en muchas instancias son otros que están, uno, exhibiendo el mismo comportamiento, y son otros sobre los cuales yo supongo que también exhiben esos otros mismos comportamientos, sobre los cuales yo tampoco tengo tanta seguridad. Porque una cosa es cuando yo entro al trabajo y te veo y me estás mirando y me reconoces y sé que vos me tratás de una determinada manera, pero allá está el jefe y no sé cuánto. Y otra cosa es en esto, en donde yo tiro un mensaje a un supuesto mundo de otros, en donde yo, y bueno, supongo que del otro lado hay algo parecido a esto, pero en realidad no. O sea, hay cosas como muy distintas. Bueno, Javi, muchas gracias. La verdad que una charla que daría, como vos dijiste varias veces, para muchos más capítulos. Bueno, espero invitación para los otros, para el de redes, exactamente, pero de verdad muy ilustrativo, y esta mirada, si querés, más filosófica como para arrancar este ciclo, fue un placer charlar contigo. Un gustazo, Alejandro, gracias por la invitación y bueno, estamos para la próxima. Vamos arriba. Presentó Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Infórmate más en www.vistage.com.uy.